Ivy Naomi López Fernández es comunicóloga de profesión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la conceptualización, implementación y gestión de estrategias digitales y redes sociales. Su trayectoria le permite ser referente en medios masivos de comunicación y educación tecnológica, enfocada a transformar estrategias que conecten con la audiencia y generen posicionamiento de alto valor. Bienvenida, Ivy. Hola, ¿qué tal amigos? Me da gusto saludarles el día de hoy. Como ustedes saben, siempre me ha gustado tener personas que les gusta, que les encanta la divulgación, que les encanta la comunicación, que les encantan los negocios, que les encanta mucho el desarrollo humano. Y el día de hoy quiero presentarles a una amiga, si es que me lo permite, una compañera de trabajo, una colega, una persona que se dedica mucho a los negocios y que hoy está desarrollando mucho por ello. Tenemos una consultora de marketing, una persona que está metida al 100% en desarrollo de negocios, inteligencia artificial. Su nombre es Ivy Naomi López Fernández. Ivy, para fines de esta entrevista, te doy la más cordial bienvenida. Adelante, este es tu espacio. Muchas gracias, Laimon. ¿Cómo estás? Yo espero que muy bien. Un saludo a la audiencia. Así es, yo soy Ivy Naomi. Me dedico a marketing, ayudo a emprendedores justamente y ayudo a marcas también a crecer, sobre todo en el ámbito de mercadotecnia, comunicación y puntualmente en el apartado digital. También soy divulgadora de ciencia, he trabajado en diversos proyectos que me han permitido durante todo este tiempo obtener experiencia para poder generar este apoyo de manera puntual, pero sobre todo siempre con estrategia y resultados reales. Oye, qué bien, se escucha bastante bien y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en las empresas creo que no le está yendo nada bien, así es que necesitamos de tus consejos, necesitamos de tu sabiduría. Para empezar con esta entrevista, tú me dices cómo veníamos en el marketing, qué tenemos ahora. ¿Me ayudas con eso, por favor? Claro, el concepto de marketing al final del día es muy robusto. O sea, el marketing no es algo que haya nacido ni en estos tiempos. Yo lo que generalmente comento es que esto ha cambiado. Ha cambiado sobre todo en la modalidad de los medios de comunicación. El marketing al final del día es una parte de procesos para poder generar una comunicación a través de diversas técnicas para la transacción justamente en cuestión mercado, ¿no? Sí hay un propósito, efectivamente, que es obviamente generar una venta, hacer un intercambio de productos, pero para esto se utilizan diversas técnicas que siempre se basan en la comunicación. Mientras mejor comunicación, hay una mejor estrategia y se pueden desarrollar y comunicar mejor justamente los beneficios de un servicio o de un producto. Esto es algo que, bueno, obviamente hay bases diferentes desde hace muchísimo tiempo donde justamente se hace justamente esta transacción y que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Yo actualmente lo que les digo es, los medios justamente es lo que ha cambiado. Mientras antes se hacía obviamente a través no sé, periódicos, digamos, estos medios masivos donde nada más la comunicación era unidireccional, ahorita ya se ha ampliado con justamente toda esta parte tecnológica. Y creo yo que precisamente el punto medular, al menos aquí en México, se dio mucho durante la pandemia. Durante la pandemia, nosotros administrábamos y sabíamos de nuestros canales para poder darnos a conocer, que eran comerciales en televisión, radio, justamente colocar un anuncio en el periódico, en revistas, esta parte que también incluye mucho esto de relaciones públicas y si bien le colocábamos algo a las redes sociales, nunca lo veíamos como prioridad. Llega la pandemia y no podemos salir, ¿no? Y aquí es donde se amplifica justamente esta parte del internet y las redes sociales. No es que no existiera, ya existía. En ese tiempo yo ya trabajaba para empresas justamente haciendo comunicación en redes sociales, vendiendo a través de página web, pero no encontrabas las fallas porque de alguna manera no era el 100% del ingreso ni del movimiento de los productos o servicios que se daban. Llega la pandemia y nos tenemos que enfocar en este canal tan fuerte que es el Internet. Al grado de que evidentemente grandes marcas tenían ya que
tener un soporte inclusive en sus e-commerce y en sus redes sociales. De hecho, justamente esta pandemia también empieza a generar creadores de contenido que empiezan a despuntar debido a un panorama en ese momento incierto que pensábamos que iba a ser un tiempo corto y que terminó siendo inclusive años. Y ahí se empiezan a encontrar justamente muchas piezas claves de cómo poder hacer la transacción a través de lo que es todos los medios digitales, pero no solamente para la compra, también para el momento de comunicar. Definitivamente yo creo que hubo un antes y un después de este suceso, como lo es la pandemia, y se le empieza a dar un valor justamente a estos medios que aparte, dicho sea de paso, mientras en televisión evidentemente teníamos una forma de medir de alguna forma el cuánto rating teníamos, cómo se estaba percibiendo justamente la comunicación de cierto servicio o producto, en qué horario se iba a lanzar de acuerdo a las actividades del consumidor. Aquí en lo digital tenemos un feedback. Hay ¿ok? justamente retroalimentación que no solamente es unidireccional, se va para ambos Y que, sentidos. ¿no? Y que además es inmediata. Así es, que además es inmediata y que además cada palabra que sale de tu boca o cada mensaje que comuniques puede ser debatible y puede ayudarte justamente a que la difusión sea más amplia o a que inclusive de acuerdo al mensaje, cómo lo perciba la sociedad, también te ahogue, ¿no? Entonces, justo fue algo que empezamos a aprender y Y que bien, evidentemente creo yo que volvemos a regresar a la comunicación. La forma en cómo comunicas es el eje medular para que justamente tu audiencia de aquel lado pueda entender el mensaje y que sí, porque realmente hay una parte que es opinión pública. O sea, se crea una opinión pública sobre ti, ya sea que tengas marca personal, ya sea que tengas una marca de un negocio, va generando una narrativa que evidentemente en lo que tú debes de empezar a ser mucho más responsable de lo que sale de tu boca. No quiere decir que no exista, vuelvo a lo mismo. Esto es algo que siempre ha existido. Quizá antes era un poquito más controlado, como no había esa retroalimentación tan rápida ni tan expansiva, era mucho más controlado. y bien. ¿Cómo darle confianza a las microempresas? Tú hablabas sobre emprendedores. ¿Cómo darle confianza a esas empresas que según la estadística el 75-80% tienden a desaparecer en los próximos 5 años y que ahorita, bueno, pues lo estamos viendo todavía con más vulnerabilidad? ¿Cómo darle confianza a las nuevas tendencias de marketing a estas empresas? Creo que principalmente generalmente cuando alguien te dice o cuando alguien piensa, voy a hacer un negocio, sí es cierto, un consejo que generalmente te dan es, pues empiézalo, ¿no? Lo importante es empezar. Yo siempre pensaría, o de alguna manera a este punto, pensaría que lo importante siempre es hacerlo estratégicamente desde el comienzo. Sí es importante empezar, pero si no lo haces con esa conciencia en cuestión de qué quieres vender, pero en serio, cada marca tiene una historia. No empezamos Claro. vendiendo un producto o un servicio que no creamos que tiene el potencial de crecimiento, pero sobre todo de ayuda hacia alguien más. Sin embargo, sí muchas veces lo comenzamos desde esta necesidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que está mal? No, definitivamente no es algo que esté mal, pero al final del día sí debe de haber un proceso de entender cuánto me cuesta hacer mi producto, para quién va dirigido, qué solución ofrece y sobre todo qué necesito. ¿A qué voy con esto? Quizá alguien que se dedica o que dice, hoy voy a vender zapatos porque yo sé hacer zapatos y toda la vida aprendí de mi tío, de mi abuelo, de mi hermano a hacer zapatos y dice, los voy a lanzar. Y generalmente siempre empezamos como con algo de, vamos a poner un precio y te fijas como en el mercado.
¿no? Te fijas en, a ver, cómo está dando el zapato en esta zapatería, se está dando el zapato en esta zapatería, o cómo lo estoy encontrando en otro lado, y a partir de ahí vamos viendo como márgenes de ganancia o este tipo de cosas, cosa que no es estratégica, que sí viene de una parte estratégica porque tenemos que ver justamente cómo está la competencia para ir viendo cómo vamos, obviamente, a consolidar nuestro negocio, pero que definitivamente hay algo mucho más detrás, ¿no? Hablando márgenes de utilidad, hablando de cómo va a ser tu narrativa, cómo vas a presentar tu producto, porque justamente el colocar un precio a un producto no determina un valor en el mercado, porque también tiene que ver mucho en la forma en la que te está percibiendo. Algo que yo comento en la mayoría de las ocasiones es, hay que tener una narrativa coherente para que la persona o tu cliente pueda confiar en ti. Esa es la parte más difícil de ganar. La confianza del cliente hacia tu servicio, producto o inclusive tu marca personal. Actualmente estamos en una era donde la marca personal se ha sonado mucho, o sea, ya es algo que suena en decir, quiero tener mi propia marca personal, pero entender también esas diferencias, ¿no? Al final del día, una marca personal depende de una persona física, justamente, que seguramente va a estar desarrollando ciertas actividades, que no es lo mismo que una marca de producto. Entonces, primero que nada, ¿cómo no desanimarse o cómo no, cómo alentar o cómo entender justamente de acuerdo a cómo se mueve el marketing? Es, primero que nada, yo diría que conocer el público al que vas dirigido, o sea, conocer a la persona que le sirve, que obtiene esa solución de tu producto o servicio. Eh, tener en claro, tener en mente justamente cuál es la solución que ofrece tu producto o servicio y por último, ¿cuál es tu narrativa de marca? ¿Qué sí, qué no? Que creo que eso es lo que muchas veces falta. El entender, ok, mi marca hace esto, defiende esto, cree en esto y aporta esto. Cuando no hay una coherencia y llega a cualquier tipo de cosas, que sobre todo en este mundo tecnológico donde puedan agredirte porque hay haters o hay alguien que no esté de acuerdo con lo que estés diciendo, si no tienes esto claro, se rompe. Y en cuestión estructura, justamente tener, obviamente, sí, un capital, un conocimiento sobre tu mercado, sobre lo que estás realizando y hacerlo de la mejor manera estratégica que se pueda para que obviamente el negocio sea rentable. Porque si no hay rentabilidad en el negocio, lo más seguro es que durante unos meses pueda desaparecer, que es lo que muchas veces pasa, no se fijan justamente en esta rentabilidad que tienen y ni siquiera llegan a una parte de comunicación para empezar a expandir la marca, sino que en ese momento se ahoga. Ok, fallas en los estudios de mercado. Tenemos demasiada información, tenemos muchos canales, tenemos muchas alternativas. ¿Qué herramientas quitar? ¿Con qué herramientas te quedas? ¿Cuáles serían las herramientas del futuro? Hablando ahorita ya de automatización, hablando de inteligencia artificial. ¿Cuáles quitamos? ¿Cuáles estamos manejando? ¿Y cuál crees que serán las del futuro para darle precisamente confianza a esos microempresarios? Yo creo que quitar como tal, no, más bien evolucionan. Por ejemplo, si nos vamos a hacer un estudio de mercado, generalmente ocupamos un objetivo, que es lo que queremos. Puede ser de lanzamiento, puede ser de presencia de marca, puede ser de identificación justamente con el branding de tu marca. El objetivo nunca va a cambiar, siempre hay que definir un objetivo, ¿ok? Yo lo que te diría es, la inteligencia artificial nos viene a ayudar para ser aliados, para ahorrarnos tiempo y para hacer procesos mucho más fluidos, no para desestimar o quitar cosas que realmente funcionan. ¿A qué voy con esto? Un estudio de mercado te acerca justamente a tu consumidor para entender cómo él está percibiendo tu producto, ¿ok? Que anteriormente, ¿qué es lo que hacían? Elegían el nicho del mercado de acuerdo al producto y seguramente, bueno, tengo entendido que a muchos nos ha tocado, ¿no? Que
Se acercan y te dicen si te pueden hacer una encuesta o una entrevista para tal o X producto, donde te hacen una serie de preguntas para ver cómo tú percibes el producto o para ver cómo tú percibes la marca de acuerdo al objetivo que se tenga. Y generalmente se hacía uno a uno, ¿no? Generalmente lo que hacían es vamos a buscar cierto sector de la población, se definía justamente un número de personas a quien se les iba a aplicar la encuesta, e inclusive en algunas partes hasta te daban a probar el producto. Y entonces a partir de ahí, justo esa data te ayuda. Si te das cuenta en la parte tecnológica, ¿qué es lo que tenemos? También data. Data de comportamiento real de las personas que justo están dentro de redes sociales o de plataformas digitales. En dónde entra justamente la inteligencia artificial? En la aplicación de estas encuestas. No es lo mismo que antes ibas con tu libreta o con tus hojas escribiendo justamente este comportamiento, como lo percibían este estudio de mercado, a que ahora probablemente ya lleven una tablet o que inclusive la forma en contactarte con esa persona que es parte de tu cliente ideal, lo puedes hacer a través de internet o lo puedes hacer a través de correo electrónico o inclusive a través de un grupo, ¿no? De redes sociales, porque al final del día también ya hay identidades sociales digitales. Entonces, el acercamiento te ayuda, te hace mucho más fácil. Ahora, ¿dónde entra la inteligencia artificial? Justo en el procesamiento de datos. Pero eso no quita la parte humana, porque esto es algo que yo defiendo mucho. La inteligencia artificial se basa justamente en el comportamiento humano, no al revés. Mientras muchas personas se están fijando en cómo, de cómo facilitarse la vida e inclusive me atrevo a decir el pensar al utilizar la inteligencia artificial, hay otras personas que le están ocupando a su favor. Es decir, por ejemplo, al momento de responder mensajes automáticamente a través de redes sociales o a través de una página web, que son a través de chatbots. No le están pidiendo información como tal a la inteligencia artificial, simplemente están agarrando evidentemente actividades que son más largas humanamente hablando, que te requieren y te demandan tiempo a que la inteligencia artificial las filtre y justamente ahí se obtiene una data. Y entonces el análisis no pasa en que la inteligencia artificial te dé la respuesta, sino en agilizar ese proceso para obtener los datos suficientes para que tú lo único que tengas que hacer es justamente analizar lo que la inteligencia artificial te ayudó a ordenar y te ayudó a reducir el tiempo, este tiempo pues sí, de alguna manera de respuesta, ¿no? Y evidentemente esta data es justo lo que alimenta esta parte de tu negocio, de decir, estoy simplificando procesos que me están ayudando a ser más rentable para yo nada más dedicarme al análisis y a través del análisis poder tomar mejores decisiones para mi negocio. Ivy, ¿cuáles serían esas métricas donde el mercadólogo se obsesiona? ¿Cuáles serían métricas de vanidad? Porque ahora todo el mundo queremos sacar diferentes tipos de métricas y todos somos expertos. Pero en voz de los microempresarios o en voz de los empresarios, pues lo que quieren ver algo tangible en un estudio de mercado. ¿Qué recomiendas tú con toda esta revolución digital? ¿Qué estrategias o por dónde darle verdaderamente a un estudio de mercado? Ok, yo en un estudio de mercado definitivamente me iría por esta parte más humana de entender el comportamiento del consumidor, inclusive me iría más por este lado de sus dolores, el entender justamente cómo está pensando y sus necesidades, porque al final del día, al momento de tener un negocio, lo que nosotros estamos haciendo es ofrecerles soluciones, porque entre mejor solución ofrezcas, tu negocio puede llegar, o sea, puede llegar a ser más rentable, ¿no? Sobre todo si se comunica de manera adecuada. Yo en esta cuestión me iría en eso. En cuestión de métricas de vanidad, yo diría, todas las métricas tienen una función, están por algo. O sea, no es como que desestime una o sobrevalore otra o me fije más en otra. Todo va a depender del objetivo del negocio,
más bien, del negocio y del objetivo que tenga el negocio en el momento en que esté ejecutando un plan. Porque no es lo mismo ejecutar un plan de presencia de marca, donde quizá métricas de vanidad como seguidores o alcances sí ¿Ah? pueda jugar un rol importante dentro de ese análisis, a ejecutar una campaña o en un objetivo de venta, donde evidentemente este tipo de métricas para mí no valen. Sí son irrelevantes porque me va diciendo más o menos cómo va mi mensaje, pero no son tan relevantes para el objetivo, donde las métricas evidentemente van a cambiar a un ROI o a un costo por clic. Dependiendo, porque también todo esto depende. Si tu negocio es únicamente físico, aún hay negocios físicos donde no Claro. tienen una página web. Entonces, justamente a mí me funciona más que en verdad la gente vaya a ese negocio. Y ahí la métrica cambia completamente. A diferencia de si es alguien que quizá ya tiene un e-commerce, ¿no? Vende completamente en línea, donde sí me interesa más que vaya justo a la página web y vea el producto y entonces ir viendo justo si compra o qué no hace. ¿Qué es lo que realizan las métricas y lo que yo siempre comento en estos casos? Toda métrica te va dando un mensaje, sabiéndolo analizar, te va dando un mensaje de qué es lo que te hace falta mejorar. Todos los negocios son mejorables y a lo largo del tiempo, evidentemente, vas evolucionando junto con tu mercado y las métricas, el verlas, el analizarlas correctamente, justo te hacen entender ese mensaje, ¿no? El hecho de que sí, tal vez tu campaña, vamos a poner, ¿no? Hice una campaña para Meta Ads, para que justamente se vayan a ver mis productos. Y tal vez la campaña está muy bien ejecutada y cuando entran a tu página, sí entran. Hay muchísima gente que entra a tu página y no compran, ¿no? Es Entonces, correcto. ¿qué está pasando ahí? Entonces, ahí hay muchas cosas que analizar, que tal vez sea la página, que no están entendiendo el beneficio, el mensaje, e inclusive también podemos detenernos a pensar si está llegando la persona correcta. Y todo eso se basa, es justo un análisis de todo, que inicia desde la campaña, o tal vez las acciones necesarias para que el cliente diga, oye, voy a comprar. O tal vez si no conocen lo suficientemente a la marca, vuelvo a lo mismo. Lo más difícil de obtener es la confianza. Muchas veces el producto puede estar muy bonito, pero si la gente no te conoce y no hay una confianza, no le da en comprar, ¿no? No termina la transacción. Entonces, Ivy, es cuestión de evaluar. Ivy, perdón. Entonces, ¿en qué momento ya por fin se van a matrimoniar el marketing y las ventas? Porque durante mucho tiempo han vivido peleados. ¿Ya hoy por fin van a vivir armónicamente o todavía se van a presentar de forma separada? ¿Qué tenemos para hoy? No, yo creo que nunca han estado peleados. Creo que es esta delgada línea donde muchos nos confundimos, ¿no? Y es Ok. empezar a respetar roles. No es lo mismo. Una estrategia de marketing va más allá, justo en este plan pensado, en esta serie de pasos de lo que tenemos que hacer para ganar la confianza del consumidor, para que justamente esa confianza resulte en una venta. A diferencia de ventas, ¿no? ¿Qué hace ventas? Ventas sí es más uno a uno. Ventas, yo siempre lo he visto como esta cara, es que es literalmente la cara de la empresa, de la marca ya haciendo la transacción, es quien da seguimiento, es quien la cierra. Y también ventas para eso debe de pues sí, de tener un conocimiento. Es que hay gente que inclusive nace naturalmente sabiendo vender, o sea, que te Claro, sabe vender el producto. Entonces dices, ¿hasta dónde llega el marketing y hasta dónde llegan las ventas? ¿O cómo qué sucede? Es un trabajo en conjunto. Un área de marketing es como un engrane, o sea, no subsistes sola. No puedes tener, es como decir, sé que debo de comer sano para estar mejor físicamente y pongámoslo como ejemplo, ¿no? Es tu parte de marketing de tu cerebro, decir, tengo que comer sano, tengo que comer verduras, tengo que comer balanceado, pero si no lo comes, si no lo haces,
no vas a poder tener el resultado, porque al final del día no se trata solamente de pensarlo, se trata de ponerlo en la acción, porque en la acción también va a haber pruebas y errores, ¿no? Va a haber de esto no me está funcionando, hay que ir ajustando. Entonces, ¿en qué punto llega o cuál es la diferencia? Una parte de marketing lo que hace es darte justamente esta parte de comunicación para que tu negocio, tu producto, tu servicio pueda reflejar la esencia de lo que realmente es, pueda comunicar perfectamente bien cuáles son los beneficios y cómo te va a ayudar y que la gente empiece a generar esa confianza, ¿no? Que también es donde muchos se confunden. Bueno, y entonces publicidad, bueno, publicidad estás pagando justamente para que esto se amplifique. Si te das cuenta, todo va con la comunicación. ¿Qué es lo que muchas veces pasa en las empresas? Hay una fractura entre marketing y ventas, porque ventas Claro. no entiende el mensaje de marketing. O sea, mientras marketing se enfoca en que exteriormente entiendan como todo este beneficio, internamente ventas como que hace oídos sordos o no lo entiende. Y entonces en lugar de juntarse para entender, oye, mire, el proceso, el flujo está así, la idea es esta y tú debes de cerrar así, porque marketing sí da algunas recomendaciones para ventas, ¿no? Ok, el flujo, una vez que pasa de aquí, tú tienes que tomar, ejemplo, ¿no? El lead y le tienes que marcar en menos de una hora, ¿no? O sea, tienes que estar atento porque pues hay que marcar porque si no el lead se enfría y explicarle el por qué. Y este es el beneficio que se está resaltando. La confianza viene desde aquí. Esta es la solución que se le está brindando al cliente. El cliente tiene estas necesidades. Mientras mejor lo entienda el de ventas, más fácil será cerrar. Pero marketing no ejecuta en esa parte. Ahí sí es parte de ventas. Es el trabajo conjunto, como bien lo mencionas. Exactamente. Entonces, ¿por qué se pelean? Porque creo, yo sinceramente veo que justo en esta empresa como que lo tratan, como que tratan de dividirse, ¿no? El decir, esto es mío. O sea, sí yo metí, ¿no? Yo vendí tantos millones de pesos, pues sí, marketing hizo lo suyo. No, es un trabajo en conjunto. Porque si tú vendes más fácil es porque marketing está ayudando o porque marketing no está ayudando, ¿no? Se basa más en este valor, sí, pero el resultado es en conjunto. Ok. Ivy, sé que el retorno de inversión tiene plazos, tiene límites, pero ¿cómo saber que la agencia, que el consultor me está dando resultados? ¿Cómo sé que esa estrategia de marketing está siendo la indicada? Digo, a corto plazo, porque yo como microempresario o empresario, yo necesito ver los avances, porque tú me mostraste las perlas de la Virgen. ¿Cómo saber si estoy con el grupo indicado, con las personas indicadas, expertos en sacar mi marca al mercado? Justo, actualmente hay muchas personas que piensan que por saber utilizar redes sociales ya saben de marketing y eso es un gran error. O sea, yo, al menos una idea que yo siempre he dicho y que siempre he expresado, y esto lo digo de forma personal, es que las redes sociales no es una plataforma de marketing, es una plataforma, es un medio de comunicación masiva, por así llamarlo, donde puedes aplicar el marketing, pero al final del día sigue siendo el medio. La estrategia está detrás con una persona que sabe. ¿Cómo elegir? Y creo que esa es una duda que muchos tienen. Oye, ¿cómo sé que es bueno o es malo, o que sabe o que no sabe? Uno, si hay sentido de urgencia, al momento de que tú estás viendo de contratar, de que todo es difuso, de que no, pero tienes que contratar ya porque te estoy dando este súper descuento. Sí, pues llega a ser una estrategia de marketing, pero lo más seguro es que esta persona no sea confiable. Dos, que te vendan resultados irreales. Una Claro. persona que te vende resultados irreales es porque no sabe que hay un proceso y hay una metodología y que no sabe que justamente no funciona en todos los negocios. No es lo mismo para trabajar para una institución que para una empresa que quizá vende zapatos, como para una empresa que quizá vende carne para un rastro. O sea, es que el modelo, para empezar, el modelo de negocio, el producto y el cliente es completamente diferente. Muy, muy diferente. Entonces, alguien que te puede venir a decir, vas a facturar tanto en tu primer mes si tú me contratas, Ok. sabes que estás hablando con alguien que no tiene una idea clara de lo que va a hacer. ¿Ok? Sí, porque te Por- manejan, Ujú.
pero te manejan que el marketing digital, las redes, específicamente redes sociales, es la solución a los problemas. Yo escuchaba un empresario que decía, ya me presentaron la estrategia en todas las redes sociales, pero hay algo que yo, así me decía el empresario, hay algo que yo consideraba esencial. Ni siquiera me preguntaron sobre mi producto de alta rotación, sobre mi producto estrella, sobre mi producto que se va rezagando. Nunca me preguntaron eso. Simplemente querían lanzar mi marca a las redes sociales y ahí fue mi desconfianza. ¿Qué me dices, Ivy? Claro, porque la mayoría piensa que porque se ve bonito te van a comprar, pero no es cierto. Si bien la imagen dentro de una marca es importante, debe de estar sostenida por una narrativa, que es lo que te explicaba en un principio, por una narrativa y por un mensaje y por lo que defiende la marca y por lo que por lo que exterioriza justamente. Si no, se rompe, se puede ver muy bonito, todo tu concepto se ve muy bonito, pero hay algo que no me cuadra. Y entonces justamente quita esta parte, la pieza clave, la confianza. Entonces, ahí hay algo que no embona y es normal porque no, una imagen bonita no vende. Lo que vende justamente es la estructura. ¿Qué pienso de esto? Que sí, también, ¿no? Generalmente hay diferentes tipos de modelos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo doy una consultoría, yo necesito saber antes qué tema quieres abordar y qué problema tienes. Entonces, cuando ellos me dicen, ok, necesito una asesoría contigo y vamos a hablar sobre mi campaña de Meta-Ads, yo me dedico a tal cosa, hago esto y lo primero que hago en una consultoría es decirles, ok, cuánto está entrando, cuánto tiempo tienes. Necesito saber y conocer la esencia de tu marca para ver qué está sucediendo, porque si no la tienes, lo primero que tenemos que trabajar es en eso. Pero si la tienes, hay que ver cómo la estás comunicando. Tal vez la estás comunicando bien. Hay que ver entonces si el ajuste está en el llamado a la acción o está en tu página web. Vamos desmenuzando para ir viendo. No es algo tan rápido, no es algo como un producto, en este caso es un servicio, y no es algo como un producto que el hecho de decir, dame unas galletas y te doy unas galletas, ¿no? Y generalmente viene de accionables, de procesos, de decir, o sea, para poder llegar del punto A al punto B, tú te deberías de tener esto. Entonces hay que trabajar justamente en esta parte. Una persona que sabe de marketing, uno, sí, generalmente en las primeras sesiones, va a tratar de entender justamente el alma o todo el concepto de tu empresa para ver en dónde está bien, en dónde está mal, qué se puede mejorar o qué no se debe mejorar. Sí debe conocer el producto estrella, debe conocer también las necesidades, porque en muchas ocasiones el hecho de empezar. Supongamos el empresario empieza a tener un producto estrella, sí, que es el que mejor vende, pero que quizá no sea lo que él quiera vender, ¿sabes? Y ahí también hay una disonancia, no hay una coherencia. Y esa coherencia, aunque al principio no es perceptible, a lo largo del tiempo sí puede ser perceptible y puede manchar tu marca. Entonces hay que saberlo gestionar y ver, ¿no? Ver áreas de oportunidad, ver áreas de mejora, ver tus fortalezas, para a partir Claro. de ahí ir teniendo una coherencia y una estrategia. Ivy, estamos por cerrar el primer semestre de 2026. ¿Cuáles son tus propuestas para este cierre de este año y qué nos espera para el siguiente? ¿Qué nos recomiendas? Mis propuestas en cuestión de digital, uno, primero que nada, la inteligencia artificial va a seguir avanzando. Es algo que indudablemente no vamos a poder detener y que todos y todas debemos de aprender a utilizarla a nuestro favor, no para que piense por nosotros, sino para que nos ayude y nos simplifique algunas funciones, pero nunca para que dejemos de pensar. Y me refiero justamente a eso, en vez de estarle preguntando a tal plataforma qué respondo, porque sí pasa, o sea, yo he visto que pasa. ¿Qué le respondo a esta persona? Mejor ocúpalo, no sé, para aprenderte 20 verbos en inglés o para entender cómo es un concepto, cómo se maneja dentro de la industria, porque esa data te va a servir. O para automatizar procesos, ya sea en tu vida personal o en tu negocio, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es algo que no vamos a parar y mi sugerencia sería utilízala a tu favor. La segunda, en cuestión redes sociales, ten claridad en tu marca, ya sea personal, sobre todo si haces videos,
Y si creas contenido, ten claridad en tu marca personal, saber qué defiendes, saber con qué sí estás de acuerdo y con qué no estás de acuerdo, porque eso te va a dar coherencia. La marca personal, lo humano, en el próximo año, en los próximos años, va a tener mucho valor, demasiado valor. ¿Por qué? Porque ya todo va a estar tan automatizado y hay mucha gente que sigue haciendo que la IA piense por ellos, que el que tenga una propuesta de valor humana para poder comunicar, que defienda algo, va a tener demasiado valor y demasiada propuesta. Entonces, trabajar en esta coherencia, tanto marca personal, que es lo que va a venir muy en auge, como en marca también, ¿no? Si tienes un producto o servicio, entender bien esta esencia de tu marca te va a dar mucho valor. Tres, que próximamente lo voy a hablar en mi canal. eh, Tus datos personales. Tus datos personales son una nueva moneda de cambio. Guárdalos como si fuera oro. Tus datos personales de verdad son ¿Ok? las cosas más valiosas. Entonces, también empezar a ser consciente de cómo estás brindando tus datos personales y aprender a resguardarlos, tener mucha seguridad digital, serían como mis consejos que creo yo que definitivamente en este futuro tecnológico es lo que está mucho más vulnerable y lo que va a tener más valor y en lo que más nos debemos de fijar. En cuestiones para aquellos empresarios, fijarse bien en quién contratan, justo esto, que no te den promesas fantasiosas en un corto periodo de tiempo, que sean personas que nada más se fijan como muy por encima de tu producto o servicio o que te cobren muy, muy barato. Realmente no, ahí no es porque en definitiva son personas que no le están invirtiendo justamente a ver una estrategia y que nada es rápido. También es eso. Ahorita estamos en una época de urgencia, de que todo lo queremos ya, de la noche a la mañana. Nada que sea sólido es rápido. Ivy, yo te agradezco mucho por tus palabras, por tu atención, la manera como nos vas a hacer reflexionar. En lo personal, mientras te estaba escuchando, me hizo pensar muchísimas cosas por la cantidad de personas con las que convivimos, platicamos y manifestamos muchas de las experiencias, errores, aciertos. Y al final del día, pues necesitamos conocer gente con experiencia, como tú bien nos mencionas, y no queda más que buscar certezas en el mercado. Ivy, este es tu espacio. Yo espero volverte a invitar. Espero que este espacio te agrade y próximamente podamos seguir platicando. Sí, muchas gracias. La verdad es que feliz, feliz de esta invitación, por supuesto. Cuando ustedes lo requieran, yo puedo estar nuevamente aquí compartiendo contigo. Y te agradezco mucho la invitación. Si quieren saber más sobre marketing real, les voy a dejar mis redes para que puedan aparecer aquí. Y pues un gusto haber estado en este espacio. Gracias, Ivy. Pasa una bonita tarde y por supuesto que ponemos aquí en los enlaces, ponemos todos tus datos de referencia. Gracias. Te agradezco. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.